Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. Historia. El columpio vacío. El siguiente relato cuentan: el asesino se agitaba nervioso, dormido sobre el camastro. La pesadilla se repetía. Lo colgaban de un árbol. La turba enfurecida lo había reducido a golpes y atado. Luego enlazaron el extremo de la soga a la base de la rama más fuerte. Sin prestar atención a sus súplicas, ajustaron la cuerda con el nudo corredizo en torno a su cuello y lo alzaron en vilo. No lo estaban inmolando en un árbol cualquiera, sino en el del bosque bajo cuyas raíces yacía el descompuesto cuerpo de la muchacha. En su desesperación, vio un columpio fijado a otra gran rama y, sobre su asiento, una persona delgada y menuda se balanceaba. No era posible. Su terror le jugaba una mala pasada. Era ella, la chica, pero eso no podía ser cierto. Estaba muerta, de tal cosa no le quedaban dudas, porque la había asesinado. Recordaba que días atrás regresó llevando una pala y, al localizar el árbol, cavó a su alrededor hasta que el borde metálico chocó contra algo sólido. Se agachó y escarbó con sus manos, removiendo hasta arrancar el cráneo putrefacto. Tras el paso del tiempo, la naturaleza había cumplido su obra de destrucción. Carecía de piel y de carne el rostro, la calavera provocaba escalofrío con sus tétricos huecos reemplazando a los bonitos ojos y a la grácil nariz. A su vez, el cadáver había quedado reducido a un esqueleto de huesos frágiles y amarillentos. Fue por su bolsa e introdujo el cráneo y los demás restos óseos. Su intención radicaba en borrar la prueba del delito, aunque solo fueran huesos. Debía desenterrarlos y esconderlos en un lugar más seguro. Si identificaban a la oxisa, la policía podría vincularla con él, y sería el final de su existencia como criminal impune. Esa zona arbolada resultaba muy concurrida, y él había hecho un trabajo chapucero. En cualquier momento algún curioso se pondría a escarbar en esa fosa mal cubierta y haría el macabro hallazgo. La preocupación invadía al durmiente. Luego sucedía algo aún peor: ya no estaba guardando los despojos en la bolsa, sino que volvía a verse colgado con la soga al cuello. Seguidamente, lo dejaban caer y el nudo se cerraba ahorcando hasta desnucarlo. Sintió dolor y después contempló, cual si fuese un espectador, a su cuerpo muerto oscilando bajo la rama. No obstante, de pronto la cruel escena cambió, todo desapareció. El homicida experimentó un inmenso alivio, comprendió que se estaba despertando y retornaba a la normalidad. No lo habían linchado, no falleció ahorcado en el bosque donde enterraba a sus víctimas. En cuanto a la muchacha, era evidente que estaba muerta, que no podía estar viva, meciéndose en esa hamaca. No cabía duda de que no moraba ya en el plano terrenal. Se puso a rememorar cómo había sucedido aquello. Su paciente acecho en el parque de juegos dio frutos. Al caer la noche llegó el momento más propicio, nadie importunaba. El fastidio era que a esa hora tardía las madres habían retirado a sus niños, y el columpio estaba vacío. Pero esa ocasión fue distinto: la adolescente con deficiencia mental aún disfrutaba de su juego. Se mecía alegre en la hamaca, presa de una ensoñación, sumergida en su mundo interior. Disfrazado de guardia de seguridad, el depredador no había levantado sospechas, y ahora quedaba a solas con ella. Actuó muy rápido, con su porra le atizó en la nuca haciéndola caer del columpio. Aprovechando que quedó atontada en el suelo, volvió a castigarla con saña hasta dejarla desvanecida. Se tomó un instante para repasar su plan. La arrastraría hasta su camioneta, cerraría las esposas en torno a sus muñecas y tobillos, y le sellaría la boca con cinta adhesiva. Pondría en marcha su vehículo y la transportaría hasta su cabaña. Una vez tenerla a su merced comenzaría la diversión, se dijo, esbozando una sonrisa cínica. Esta víctima era una adolescente, no una niña, a diferencia de sus anteriores crímenes. Poco le importaba que fuera subnormal, en cualquier caso ella no podría denunciarlo. Cuando se hartara de violarla y vejarla, la arrastraría hasta el fondo de la guarida. En ese patio trasero, a resguardo de miradas indiscretas, se erigía un árbol de fornidas ramas y en una de ellas sujetaría la soga para armar la horca. El otro extremo lo enroscaría al cuello de la cautiva,
previamente amarrada de pies y manos, y desmayada por el narcótico que le había forzado a ingerir. La cargaría por la escalera apoyada al árbol, hasta dejarla lejos del suelo. Luego la soltaría y la ley de gravedad haría el resto. Se despertaría, pero no podría zafar de sus ataduras. El malvado siguió rememorando su plan, luego el cuerpo se balancearía en medio de espasmos, y los gritos serían ahogados bajo la mordaza. La delicada cara de la chica se congestionaría hasta tomar un tinte azul. Mientras trasladaba a la prisionera hacia su cabaña, el sádico seguía anticipando los otros detalles de su obra. Creía que lo mejor de todo consistía en el acto de la ejecución. Se deleitaba al observar cómo sufrían. Lástima que duraba poco la agonía, un par de minutos y la víctima colgada ya dejaba de patalear, pensó. Después vendría la parte desagradable de la faena, aguardar la llegada de la noche para acudir al bosque a sepultar el cadáver. Terminó de desperezarse. Maldita pesadilla, se dijo. Pero por suerte solo había sido un mal sueño. Ahora debía salir de su cabaña y continuar con su vida normal. Se levantó del camastro y se dirigió hacia la puerta, pero algo raro ocurría. ¿Por qué seguía viendo casas extrañas, si ya se había despertado? Al atravesar por su sala de estar, esta le pareció mucho más pequeña. ¿Y dónde estaban los muebles, y por qué estaban allí esas rejas? Sí, eran rejas, y ahora ya no dormía. De repente las rejas se abrieron emitiendo un crujido seco, y esos dos sujetos con uniforme carcelario vinieron hacia él. Vamos, ya es la hora, le espetó el más corpulento, mientras el otro cerraba unas esposas en torno a sus muñecas, y lo empujaba hacia afuera. Entonces lo recordó. Aquella misma noche esos malditos agentes de tránsito habían detenido su camioneta por exceso de velocidad. En el baúl yacía la bolsa con los restos que acababa de desenterrar. Luego vino el juicio penal, y el tribunal rechazó la apelación presentada por su abogado para salvarlo de la pena capital. Por más que se resistió y rogó clemencia, lo llevaron a rastras hasta la silla eléctrica, donde lo sujetaron fuertemente con las correas. En esa sala lo esperaban otros individuos. El ayudante del verdugo se puso presto a su tarea. Le ajustó los electrodos a la base del cráneo y en la pantorrilla de la pierna derecha. El médico de la prisión se aproximó también. Chequeó de un vistazo la situación y dio media vuelta dirigiéndose al carcelero encargado de aplicar la corriente eléctrica. Con un ademán adusto le indicó que procediera. El funcionario bajó la manivela y el primer impacto eléctrico atravesó por el cuerpo del ajusticiado. La corriente escaló a 1820 voltios. Eran las 11:16 de esa gélida mañana en que debía cumplirse la condena. Tras 30 segundos, el voltaje descendió hasta los 300 voltios. El circuito se apagó y, instantes después, volvió a encenderse atizando un segundo relámpago de otros 1820 voltios. Eran las 11:17. El penado estaba muerto. Calcinado y humeante en las zonas donde sufrió las descargas. Su rostro azulado delataba, sin dejar lugar a dudas, que la vida se le había escapado definitivamente. Pero debía seguirse con el rito fúnebre. Los médicos forenses hurgaron bajo la camisa del reo y palparon su pecho examinándolo con sus espectrómetros, tras lo cual con parcos movimientos de sus cabezas confirmaron el deceso. La menguada asistencia soltó la respiración trabajosamente contenida. A las 11:18 de aquel fatídico día, el hombre al cual la prensa apodaba el asesino del columpio fue declarado clínicamente muerto. ¿Te atreverías a averiguarlo? Créditos. De Gabriel Antonio Pombo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Saludos a nuestros seguidores de este canal. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.